Listo, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el entrenamiento, el curso básico en lubricación. Mi nombre es James Vanegas, el cual los va a acompañar durante todo este ratico y comenzamos. Entonces, la historia de la lubricación. Las primeras grasas estaban elaboradas con materiales que contenían cal mezclada con grasa animal y algunas veces con aceites vegetales. Más o menos en 1950 se empezaron a implementar grasas multiuso o multipropósito. En SKF no nos gusta mucho utilizar este concepto, ya que cada aplicación requiere una grasa especial o una grasa en específico con diferentes componentes que lo que van a hacer es optimizar el funcionamiento de los rodamientos. Todas estas grasas multiuso, multipropósito o a partir de este año como tal eran de origen mineral, extraídos del crudo del petróleo. Es muy importante entender que todos los conceptos de lubricación que vamos a manejar el día de hoy van enfocados a aumentar la vida útil de los rodamientos o a darle la vida útil esperada de acuerdo a unas condiciones específicas o a unas condiciones ideales. Es también importante tener en cuenta que la lubricación se utiliza para que se evite o se minimice ese contacto metal-metal entre los elementos rodantes, los caminos de rodadura y las canastillas como tal. Para la elección de un lubricante debemos tener en cuenta que hay muchas variables. Las tres más importantes son el rango de temperatura, la velocidad de operación y condiciones ambientales o condiciones que se presenten como contaminación o como contacto con aguas, humedad. Entonces es importante tener en cuenta todo esto para la elección de un lubricante. Más adelante vamos a ver puntual, espero que nos dé el tiempo para mostrarles dos software que nos ayudan a esa selección y en esos software nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas variables que necesitamos identificar al momento de seleccionar una grasa o un lubricante como tal. Entonces, ¿cuál es la función primordial de los lubricantes en los rodamientos? Entonces tenemos tres: separar las superficies en contacto, proteger y retirar el exceso de calor. Cuando hablamos de separar las superficies en contacto, hablamos de reducir fricción y eliminar el desgaste. Cuando hablamos de proteger, hablamos de corrosión y adicional, lo que va a hacer la grasa principalmente es retener o digamos que tener, no dejar entrar más bien todos esos contaminantes que pueden haber en el exterior. Y en el caso puntual del aceite, lo que vamos a hacer es retirar el exceso de calor. El aceite tiene esa función para equipos que tienen altas temperaturas. Si necesitamos hacer una reducción rápida, lo que más nos va a servir en este caso es el aceite. Entonces, si nosotros miramos las superficies de los rodamientos o los metales como tal, aunque ellos tengan un acabado muy bueno, siempre va a haber una parte rugosa. En esa parte rugosa es donde se van a alojar lo que son las grasas o los lubricantes en general. Por ello se va a generar una película que va a permitir reducir esas fricciones y esos contactos metal-metal del que estábamos hablando. Entonces es importante esto. Es muy importante, aunque más adelante también vamos a hablar de ello, que no se deben utilizar ciertos limpiadores en los rodamientos, porque lo que va a pasar es que en estas superficies rugosas lo que va a generar es una película adicional que cuando entra en contacto con el lubricante, este lubricante no se va a adherir al metal, sino que se va a empezar, llamémoslo, a deslizar y no vamos a tener un funcionamiento óptimo o el lubricante no va a cumplir con su objetivo. Muchos clientes nos preguntan, bueno, ingenieros, ¿cuándo es mejor la grasa? ¿O en qué ocasiones es mejor el aceite?
o es que ya no tengo contacto con el fabricante, yo puedo cambiar de grasa a aceite, de aceite a grasa, pues bueno, hay diferentes formas de verlo, hay diferentes condiciones que nos van a ayudar a decidir mejor en qué momento y aquí vemos algunas. Principalmente en esta diapositiva vamos a ver cuándo es mejor grasa. Entonces, vamos a utilizar grasa cuando hay condiciones normales de operación. En este caso, no sé, temperatura ambiente, con respecto a la contaminación que sea baja, a las velocidades promedio de acuerdo al tipo de rodamiento, porque hay que tener en cuenta, y me va a ayudar pues el concepto que voy a decir para la próxima diapositiva, que el concepto de altas velocidades va a depender de varias cosas, entre ellas dos puntuales, del tipo de rodamiento, ya sea de bolas o de rodillos, y de del tamaño del rodamiento. No es lo mismo un rodamiento de bolas de, no sé, 10 milímetros a uno de 100 milímetros. Las velocidades que pueda soportar o las altas velocidades en ambos casos van a ser diferentes. Entonces, digamos que estándar, podemos hablar de altas velocidades en un rodamiento de bolas cuando superan las 8000 RPM, 8500 hacia arriba. Y para rodillos, cuando superan más o menos 2500 RPM. Un rodamiento estándar, no sé, de 80, 70 milímetros, en fin. Entonces, cuando tenemos condiciones normales de operación, grasa. La grasa es más fácil retenerla, no es lo mismo pensar en un alojamiento o en un recipiente para una grasa que para un aceite. El aceite no es tan fácil retenerlo. La grasa, como les decía en la diapositiva anterior, nos ayuda a sellar el sistema, o sea, va a excluir en gran medida todos esos contaminantes, la humedad. Hay unas grasas especiales cuando de pronto se tiene contacto con agua. La grasa es más fácil de aplicar, no es lo mismo yo tener mi grasera manual y caminar por la planta yendo a los diferentes equipos a relubricar que pensar en cómo transporto un bidón de aceite para empezar a completar nivel. O bueno, es mucho más fácil yo aplicar sobre una grasera que tener que destapar el lugar donde está el aceite, completar nivel, o si hay que cambiarlo por completo, en fin. Y hay algo que tener muy claro, que es que el 90% de los rodamientos son lubricados con grasa. Entonces hay que tener eso también muy presente. Ahora, ¿cuándo aceite o cuándo es mejor aceite? Como les decía ahorita, altas velocidades, eh, cuando tenemos altas temperaturas, ya que el aceite, por su consistencia, nos va a ayudar a retirar ese exceso de calor más rápido. Cuando los componentes adyacentes al rodamiento también se lubrican con grasa, pues piñones, perdón, con aceite, piñones, cajas reductoras, bueno, entre otros, esos equipos adyacentes que se lubrican con aceite, pues lo más adecuado en este caso es que el rodamiento también sea lubricado con aceite. Una ventaja también del aceite es que este puede ser filtrado para reusarlo o también puede ser sometido a controles de calidad. Si de pronto la empresa ya tiene un servicio contratado de análisis de aceite, se puede empezar a validar si el aceite hay que cambiarlo, si todavía tiene vida útil, en fin, en qué condiciones está. Entonces digamos que eso también nos puede ayudar a tener un control mejor de todo lo que tiene que ver con la lubricación, pensando en el aceite. Hay una aplicación que SKF también la tiene y es una chumacera diseñada para trabajar con aceite. Vemos que la aplicación como tal se llama lubricación por baño de aceite. Esta chumacera se llena más o menos un 40 o un 50% de aceite. Cuando el equipo empieza a funcionar con una velocidad de trabajo de operación normal, ella lo que va a empezar es a salpicar. Y ese salpique va a hacer que el rodamiento esté constantemente lubricado en todas sus partes. Ahora, llegamos a un concepto o un tema muy importante. Es muy importante que todos ustedes, como mínimo, tengan claro que hay que validar en las hojas de datos de las grasas qué componentes tienen. En general, hay tres componentes. Las grasas se componen de una base lubricante o aceite,
un espesante que me va a hacer la vez como de esponja, el cual me va a retener y a expulsar ese aceite en tiempos de operación o en velocidad de operación acordes a la selección, y unos aditivos que me vayan a ayudar a mejorar esas grasas como tal. Como aditivos tenemos algunos que son como inhibidores de corrosión, antioxidantes, extrema presión, que lo vemos mucho, antidesgaste, entre otros. Entonces, para los tipos de bases lubricantes o aceites, como les contaba al inicio, en la historia un poco de los lubricantes, la aplicación que ahora se utiliza mayormente son aceites minerales. Estos aceites minerales, como les contaba al inicio, son extraídos del crudo del petróleo. Se utilizan en la actualidad en un 90%. Hay aceites sintéticos con especificaciones muy importantes, muy relevantes, de gran ayuda para las aplicaciones en general, pero también hay que entender que tienen un costo más elevado, y hay unos aceites naturales que son compatibles con alimentos y son biodegradables. Estos aceites naturales no se recomiendan mucho a la hora de implementarlos para el tema de rodamientos, porque en algunas ocasiones pueden formarse ácidos que después de un corto periodo de tiempo lo que van a hacer es afectar la vida útil del rodamiento y el funcionamiento como tal. Entonces, como tal, SKF no lo recomienda. Aquí vemos en esta diapositiva, hay algunos tipos de bases lubricantes o aceites. Para minerales tenemos parafínico y nafténico. Esto, digamos que cada subtipo en este caso tiene unas propiedades especiales. En sintéticos vemos SHC, diéster, PTF, que es teflón, que tiene una muy buena estabilidad química, es apto para muy altas temperaturas, pero hay que validar, por ejemplo, en la columna de precio, que un parafínico estándar que tiene de precio, por ejemplo, un peso, el de PTF o teflón puede valer 500 veces eso. Y obvio, hay aplicaciones y equipos críticos que lo demandan, pero también hay que evaluar el tema de, bueno, el costo justifica, o si hay otra alternativa, o si definitivamente la aplicación así lo amerita. Pues bueno, es de los mejores, hablando en el tema de estabilidad química y altas temperaturas. Eso no se lo tienen que aprender, pero es bueno que sepan que todas estas características las pueden ver en la hoja de datos de los lubricantes. Como mínimo, pues de los distribuidores y las marcas deben suministrarlo. Ahora hay una variable, por decirlo así, muy importante en este tema, y es el índice de viscosidad. El índice de viscosidad, este índice nos va a decir qué tanto cambia esa viscosidad en dos temperaturas diferentes. No es lo mismo hablar en una temperatura 1, donde apenas va a empezar a operar el equipo, donde puede estar más o menos a temperatura ambiente o 40 grados, que una temperatura 2, donde va a tener, no sé, unos 80 grados, 90 grados de operación. Entonces vemos cómo esa viscosidad me va a cambiar, a disminuir de acuerdo al aceite o ese lubricante base que se seleccione. Obviamente vemos como un sintético va a tener mejor viscosidad, o su cambio de viscosidad no va a ser tan grande como un mineral, pero el mineral es apto para ciertas aplicaciones. Ya dependiendo de la aplicación se selecciona. Con el tema de los espesantes, como yo les dije, tiene un efecto esponja. Lo que va a hacer él es que me va a retener como tal el aceite, y a una temperatura y una velocidad específica él va a empezar a soltar ese aceite, que es lo que de fondo nos va a lubricar los rodamientos. Entonces, para estos tipos de espesantes tenemos también varias opciones, como son las bases metálicas, que son las más utilizadas, que se utilizan en un 70%, en donde tenemos litio, calcio, sodio, aluminio, entre otras, y hay complejas de estas mismas. Entonces hay complejo de litio, complejo de calcio, en fin, ya en la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito más puntual esto. Hay de poliuria, que son muy utilizadas, no tanto como las bases metálicas, pero es como esa segunda opción que se utiliza bastante. Hay de silicona arcilla, PTF, como le decía al inicio, o sea, el teflón es apta para muy altas temperaturas, pero es también muy costoso. Hay que validar cuándo amerita o cuándo no utilizarla.
Entonces, aquí nos dicen las características de estas. Entonces, por ejemplo, la de calcio. La del calcio tiene tiene una resistencia al agua de entre un 1 y un 3% en un uso normal a 60 grados centígrados. Pero si hablamos de una compleja de calcio, esta ya no va a tener una resistencia del 1 al 3% de agua, de su peso en agua, sino que va a tener una aproximadamente entre un 20 y un 30%. Entonces vemos cómo se aumenta esta característica, como un plus adicional, que en algunos casos amerita de acuerdo a la aplicación. Entonces, por ejemplo, la de litio es una de las más utilizadas. Es para aplicaciones estándar, es muy efectiva, tiene una muy buena adherencia al metal. Y también tenemos las no metálicas. Entonces está la de poliuria, que tiene altos y amplios rangos de temperaturas. Y también está, por ejemplo, la de PTF, como les decía ahorita, muy buena estabilidad química, bastante recomendada para equipos de altas temperaturas. Bueno, ya que estamos hablando de altas temperaturas, quería hacer un paréntesis. En los rodamientos estándar de acero, alta temperatura se empieza a considerar cuando sube de 90 a 95 grados. Más allá de esto se empieza a considerar altas temperaturas. Los rodamientos pueden soportar más allá de esto, pero picos no constantes, más o menos 110, 115 máximo. Pero cuando hablamos de altas temperaturas, para rodamientos como tal, empezamos a hablar desde los 95 grados centígrados, y si no se tiene una buena grasa o un buen lubricante acompañándolo, pues va a empezar todo eso, va a empezar a disminuir la vida útil del rodamiento. Por eso es tan importante una selección adecuada de los rodamientos y de una grasa que se adecue a las condiciones de operación para optimizar la vida útil. En los tipos de aditivos tenemos también varias opciones. Todo esto nos va a ayudar a que las grasas tengan el mejor desempeño, y si la grasa tiene un buen desempeño, por ende el rodamiento también. Obvio, el rodamiento tiene otros factores adicionales que también van a afectar su vida útil, pero hablando en el tema de lubricantes, esto nos van a ayudar bastante. Entonces tenemos antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes, extrema presión, que se ve mucho en el mercado, antidesgastes y aditivos sólidos. Todos estos tienen pues sus características propias, y de acuerdo a la aplicación será su selección. Hay unas propiedades muy importantes en la grasa. Tenemos estas tres, son las más fundamentales. Entonces tenemos pues para el momento de la selección, tenemos rango de temperatura de operación, viscosidad del aceite base y consistencia. Ya vamos a explicar cada una de ellas. En el tema de los rangos de temperatura como tal, todas las grasas, sin importar su fabricante, deberían tener un semáforo de colores o especificar los rangos de temperatura óptimos, rangos de temperatura mínimos, máximos, punto de goteo. Por ejemplo, para los que no conozcan, el punto de goteo es un valor importante, pero es más importante que lo conozcan como tal. Hemos escuchado rumores de que hay distribuidores pues de cualquier marca, o sea, de otras marcas en general, que van a atrapar al consumidor es con el punto de goteo. Y ese punto de goteo es cuando ya la grasa no tiene ninguna propiedad. O sea, cuando la grasa llega al punto de goteo, ya esa grasa no se puede utilizar. O sea, se puede oxidar, o sea, en ese punto ya está oxidada, o puede haber separación entre el espesante y el aceite. O sea, en ese punto ya la grasa no nos va a servir, no nos va a funcionar. Entonces muchos comerciantes lo que van a hacer es llegar donde el cliente y le dicen, no, es que mira, esta grasa tiene 300 grados de punto de goteo. Y cuando no se tiene el conocimiento apropiado, lo que van a pasar es que, pues aunque no guste decirlo mucho, pues lo que van a hacer es engañar a la gente. Y hay que tener pues como muy en cuenta este concepto. Entonces, como venía diciendo, es muy importante que se fijen en la hoja de datos o al momento de ustedes validar en sus equipos, bueno, este equipo tiene tal grasa, pero no me está funcionando de la mejor manera. Es bueno que usted vaya a la hoja de datos y allí valide cuáles son esos rangos de temperaturas. Hay un rango de temperatura mínimo, un rango de temperatura máximo, un rango de temperatura óptimo, ¿cierto? Está el punto de goteo.
tiene un rango en donde podemos, aquí pues haciendo alusión al semáforo de colores, entonces rango verde, óptimo, amarillo, donde se puede tener esa temperatura pero en picos no constantes, y cuando ya llega al punto rojo, ya ahí la grasa perdió todas sus propiedades. Aquí hay algunos ejemplos de esos rangos de temperatura de acuerdo al lubricante base o aceite y al espesante. Entonces, por ejemplo, si vemos un mineral, que es el primero que nos aparece, si es un aceite mineral y un espesante a base de litio, entonces tenemos un rango de temperatura que va más o menos entre, no sé, 25, 30 hasta 110, 115. Y, por ejemplo, miremos acá donde dice complejo de litio y un aceite también mineral. Vemos cómo ese rango de temperatura se amplía y se aumenta. Entonces ya tenemos más o menos desde 40 hasta 170 más o menos de rango óptimo. Es ahí donde son tan importantes esos complejos de las grasas, o sea, complejo de litio, de calcio, bueno, cada uno de ellos. Vemos cómo mejora sus propiedades. Es importante esta gráfica para que ustedes vean qué pasa cuando la grasa no está operando en el rango de temperatura óptimo para esta misma. Lo que va a pasar es que si se tienen rangos de temperatura menores, la lubricación ya es deficiente. En muchos casos, cuando la temperatura es muy baja, se empieza a endurecer. Y cuando tenemos un funcionamiento en temperaturas ya altas, lo que va a empezar es que se va a empezar a oxidar. En algunos casos se empieza a separar la base del aceite. Bueno, vamos que se pueden presentar varios casos y el deterioro obviamente prematuro. Tenemos por ejemplo este mensaje que un aumento de 15 grados, solo 15 grados en la temperatura de operación del equipo disminuyen un 50% la vida útil de la grasa. Y si se disminuye la vida útil de la grasa, por ende la del rodamiento. Y es allí donde se empiezan a generar paradas no programadas y bueno, ya ustedes saben más de esto que yo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los rangos de temperatura de las grasas disponibles en SKF. Entonces acá tenemos, hay una grasa que se llama LGMT2, que es la primera que vemos allí, como les decía al inicio, o sea, nosotros no vamos con el concepto de grasa multiuso. Por lo contrario, tenemos esta grasa que es para aplicaciones generales. Quiero que vean que hay una diferencia. O sea, multiusos es que usted puede aplicarla en cualquier equipo. Y eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que un equipo que esté a 150 grados, 200 grados, esta grasa vaya a operar igual que pues, una multiuso general, que en una que, no sé, tenga 10 grados centígrados. O sea, esta multiuso es muy diferente a tener como el concepto de aplicaciones generales, donde no tengan mucha exigencia, donde haya unas temperaturas de operación de 35, 40 grados, 50, no sé, ¿cierto? Ya dependiendo de cada aplicación, pero digamos que esta es una muy buena para aplicaciones generales y ya vienen pues otras más específicas, más puntuales. Por ejemplo, tenemos esta LGHB2 donde su rango de temperatura alcanza más o menos hasta 150 grados. Con esta hay un detalle que está de acuerdo a la experiencia, hemos visto que cuando las revoluciones son arriba de 2200, 2300 RPM, ella no nos da un funcionamiento tan óptimo, pero vemos como el rango de temperatura es bastante amplio, es bastante alto. Entonces hay que empezar a diferenciar, a conocer las diferentes grasas. Acá vemos otras también en SKF. Vemos como la LGHP también tiene un rango de temperatura alto. También la recomendamos mucho, pero obviamente hay una selección, o sea, y por eso el tema de los software, y espero ahorita nos dé el tiempo para explicarlos bien a fondo, de hacer al menos un ejemplo, donde se van a tener en consideración muchos factores, y ya él nos va a arrojar unos resultados y ya se hace la selección. Bueno, ahora el segundo concepto es viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir de un líquido. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo pensar en la viscosidad del agua que en la viscosidad de la miel. La viscosidad del agua, por ejemplo, es de 1 centistock, esta es la medida para la viscosidad, a 20 grados centígrados.
Como les digo, la viscosidad o el índice de viscosidad puede variar de acuerdo a la temperatura. Pero en este caso, que tenemos una misma temperatura, una temperatura entre comillas ambiente, miren cómo cambia. O sea, la miel tiene 1200 centistock a 20 grados centígrados. Entonces, para que entiendan mejor el concepto. Bueno. Hay tres variables muy importantes o tres factores muy importantes cuando hablamos de la viscosidad. Entonces, entre ellos tenemos la temperatura del rodamiento, el tamaño del rodamiento. Entre paréntesis ponemos carga, porque entre más grande sea un rodamiento, pues más carga soporta. Y velocidad de rotación. Estos tres factores nos van a influir en esa viscosidad, en cómo va a cambiar esa viscosidad, en cómo se va a comportar. Por último, en esta sección tenemos la consistencia. La consistencia de la grasa es ese grado de rigidez como tal de la grasa en su estado neutral, en su envase como tal. Hablamos de baja consistencia cuando tenemos grasas cuando son más bien líquidas, y de alta consistencia cuando hay grasas muy rígidas, cuando se sienten no tan fluidas, como un poco sólidas. Espero que me entiendan el concepto. Para los rodamientos, cuando hablamos de grado de consistencia, hablamos de grado NLGI. Muchas de las grasas tienen ¿cómo decirlo? Tienen este símbolo de NLGI. Cuando se menciona es porque estamos hablando del grado de consistencia. En la mayoría de grasas, cuando es para rodamientos, tiene grado NLGI2. En algunos casos, NLGI3. Entonces esta sección es más para rodamientos. Entonces acá vemos como la gráfica en un grado NLGI000 es una consistencia muy fluida, se puede ya empezar a parecer al aceite. Cuando ya tenemos grasas muy rígidas, estas se utilizan más que todo cuando debemos, ¿cómo decirlo? Para cuando se quiere más allá de lubricar, también tener una buena obturación o un buen sellado. Pero en general, para los rodamientos utilizamos siempre grado NLGI2, a veces 3. Bueno, para la selección básica de una grasa, en la mayoría de casos es suficiente con un jabón o espesante de litio, un aceite de base mineral y el grado de consistencia en el LGI2. Cuando ya tenemos casos muy puntuales, muy específicos, como por ejemplo los que vemos acá, temperaturas de operación que estén sobre 100 grados o menores a, no sé, 50, 40, cuando las velocidades de rotación son muy bajas, no sé, menos de 100 RPM o muy altas, como les decía ahorita, no sé, para rodamientos de bolas, no sé, por encima de 8000, 8500, o para rodillos, no sé, de 3000, 3500. En esos casos hay que empezar a indagar un poco más, a hacer una selección más consciente. También cuando está expuesto a altas cargas, vibraciones como cribas vibratorias, molinos, choques o cargas de impacto. En fin, cuando tenemos condiciones ya más especiales, ahí sí debemos ser más conscientes y recurrir ya a software o a especialistas, que en este caso seríamos nosotros. Bueno, y el desempeño de la grasa va a depender de varios factores. El balance que haya entre sus componentes, o sea, debe haber un buen funcionamiento en su espesante, en su aceite base, en su aditivo, o sea, que no choquen estos químicos entre ellos. De la efectividad en altas y bajas temperaturas, aquí los rangos de temperaturas sean los óptimos de acuerdo a las fichas técnicas, límites de temperatura máximo y mínimo, y características especiales con el tema de los aditivos. O sea, no vamos a seleccionar la grasa más cara para una aplicación estándar y no vamos a seleccionar algo muy estándar para una aplicación muy específica, así tenga un costo un poco más elevado. Habría ya que hacer un análisis más de costo-beneficio.
pero siempre seleccionar la más acorde. Bueno, hay un tema bastante importante que ahorita lo mencioné por encima, y era el tema de cómo limpiar muchas veces, por ejemplo, las chumaceras, cuando se va a hacer un cambio de grasa. Cuando se hace un cambio de grasa, es muy importante tener en cuenta que los lubricantes pues tienen unos químicos en su composición y que si no se tiene conciencia de su mezcla pueden haber reacciones que van a afectar el funcionamiento, se pueden convertir en ácidos, como ahorita hablábamos de los aceites naturales. Entonces hay que ser muy conscientes, hay que ser muy conscientes de esas compatibilidades. Entonces acá en esta tabla vemos cómo cambia o varía esas compatibilidades de acuerdo, en este caso, a los espesantes. Entonces, por ejemplo, los que están en más es que son compatibles, los que están en menos es que no son compatibles y los que están en cero, hay que hacer una prueba adicional. O sea, en campo se va a hacer una prueba con la grasa que ustedes tengan en el momento y con la que van a cambiar, para validar que no haya ninguna reacción química. Al igual pasa con los aceites bases. También hay algunas que son compatibles, algunas que no se están seguros, entonces mejor hacer pruebas. Sin embargo, recomendación de todo el departamento de ingeniería. Si tiene dudas, incluso muchas veces si no tiene dudas y tiene la posibilidad de simplemente limpiar todo el lugar donde está ubicada la grasa y suministrar la nueva, hágalo. ¿Qué no se recomienda? No se recomiendan ni gasolina, ni thinner, ni barsol. Estos químicos son tan buenos que, como les decía al inicio, lo que va a pasar es que va a generar como una película adicional, y cuando se aplica la nueva grasa, en vez de adherirse a esa superficie rugosa que vimos de los rodamientos de los metales, ella se va a empezar a deslizar. Entonces la película que tú quieres que exista entre los elementos rodantes y las pistas y la misma canastilla ya no se va a tener. O sea, todo se va a empezar, entre comillas, a deslizar y no vamos a tener el funcionamiento óptimo que queremos. Hay un aceite cristal, o sea, nosotros como tal no suministramos ningún limpiador. Sin embargo, con la experiencia y con la retroalimentación de diferentes clientes, el aceite cristal que se consigue fácil por ahí en el mercado, no sé, en ferreterías o en estos lugares donde venden este tipo de aceites, se consigue muy fácil. Creo que son de muy bajo costo. Con estos usted se va de pronto a demorar un poquito más en la limpieza, pero va a tener un efecto más provechoso para la aplicación, para el rodamiento, para la vida útil. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los modos de lubricación, cuál se recomienda uno un poquito más que otro, o qué recomendación adicional damos. Entonces hay un engrasado de por vida, que son para todos estos rodamientos que vienen sellados. Si usted compra un rodamiento sellado, por favor, no lo destape. Él ya viene con una grasa específica, incluso hay sufijos para este tipo de rodamientos donde usted va a poder seleccionar una grasa para las condiciones de operación. Y usted se tiene que despreocupar por el tema de la relubricación. O sea, ese rodamiento ya está lubricado de por vida lo que dure el rodamiento. Entonces ahí ya no tiene que pensar en la relubricación, ya él viene engrasado, simplemente preocúpese por hacer un buen montaje y listo. Hay una relubricación ocasional, es la que más se utiliza, creo que todos la conocen, y es esa relubricación que se realiza con estos programas en donde se tiene una grasera manual y simplemente cada cierto tiempo, de acuerdo al plan de lubricación, usted va a la grasera, lubrica, no sé, 2, 3 gramos, eso equivale más o menos, pues dependiendo de la grasera, a 2 o 3 gramos, o sea, 2 o 3 bombazos me equivalen a 2 o 3 gramos. ¿Qué pasa con esta? Pasa que, por ejemplo, usted lubrica hoy, entonces usted echa sus 2 o 3 gramos, y no vuelve a lubricar hasta dentro de 8 días. Entonces va a tener dos momentos donde esa lubricación no es la más óptima. Va a tener un momento donde hoy que acabo de relubricar, el rodamiento va a quedar un poco más saturado. Entonces va a ser para el rodamiento un poquito más difícil
operar normalmente, sino que en vez de aportar, lo que va a hacer es que va a frenar un poco el movimiento de los elementos rodantes y va a generar un poco más de calor, entonces un poquito más de fricción, más de desgaste. Y va a haber otro momento que es, no sé, un día antes, unas horas antes de la relubricación, donde vaya a tener muy poca grasa. Entonces ese contacto metal-metal va a ser un poco mayor. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy juiciosos porque, por ejemplo, ha pasado que la persona encargada de lubricar hoy no fue o la relubricación era hoy y se le olvidó o por tanto trabajo no alcanzó. Entonces no, yo lubrico mañana y lo que pasa es que mañana tampoco pudo, entonces lubricó al tercer día. Y él dice, bueno, no lubriqué ayer ni antier, echémosle un poquito más. Y ese poquito más, en vez de beneficiar al rodamiento, lo que va a pasar es que lo va a afectar en su vida útil. En su vida útil, entonces hay que ser muy cuidadosos y muy juiciosos con este método. Y también tenemos la relubricación continua. Es de las más recomendadas. El rodamiento nunca va a estar saturado por mucha grasa, ni nunca va a estar con defecto de grasa, porque él va a estar constantemente lubricando. O sea, él siempre va a tratar de mantener una misma cantidad. Por eso es tan recomendada. Esta es una imagen muy para que se concienticen. Primero, no quitar sellos y cambiar grasa, o sea, no se recomienda. Si usted vuelve a sellar, ya ese sello ya no sirve, ya no funciona. Y tampoco es provechoso para el rodamiento, como lo mencionaba ahorita, el tema de llenar, o sea, o sacar el exceso, o no es que yo voy a sacar la grasa vieja para que la nueva quede ahí impregnada en todo el rodamiento, no. O sea, por eso hay unos planes de lubricación y se deben seguir. O sea, la grasa que es vieja ya va saliendo solita y la nueva va abriéndose campo, pero es un proceso, o sea, no se tiene que hacer de una. Entonces, para que se concienticen un poquito más. Bueno, con respecto a los lubricadores automáticos, digamos que hay dos gamas muy importantes o dos referencias, que es la LAGD y la TLSD. Una es accionada con gas, la otra es un motor con unas pilas. Ambas se setean máximo a 12 meses. Se setean de acuerdo al cálculo que se hace por medio de un software. Lo bueno y provechoso, por ejemplo, de los TLSD, que es la imagen inferior, es que tiene unos LED que me van a indicar si tiene un funcionamiento bueno o normal. Si tiene, que es un LED verde, hay un LED amarillo que me dice que puede haber una obstrucción o déficit de lubricante. Y hay un tercer LED que es un LED rojo, donde me va a decir que hay un problema, hay un fallo por algo. Entonces, digamos que es bastante ilustrativo para la persona que normalmente daba sus rondas para lubricar, ya simplemente tiene que dar una ronda de verificación, la cual va a tomar menos tiempo y va a ser también muy más provechoso para el rodamiento. Estas como tal se llaman System 24, LAGD y TLSD. Son monopunto, o sea, es para un solo punto, para una sola chumacera o para un solo rodamiento como tal. Hay una LAGD 400 que es multipunto, máximo hasta 8 puntos. Máximo las mangueras se pueden extender hasta 5 metros. Las anteriores no eran recargables, o sea, se puede cambiar el cartucho completo, pero estas LAGD sí son recargables. Hay que tener en cuenta, o sea, la aplicación debe ser, si no es la misma, muy similar, la cantidad debe ser la misma o lo más cercano posible para que, o sea, la grasa que se va a suministrar es la misma, pero si en el cálculo pues da un poquito diferente, que se acople un poquito a eso para poder implementar este tipo de lubricadores. Bueno, ¿por qué puede fallar una grasa? Entonces, una grasa puede fallar por diferentes motivos. Está el tema de la contaminación, o sea, cuando hay contaminación excesiva o hay partículas muy abrasivas, puede empezar a fallar. El tema del endurecimiento o envejecimiento. Hay unas que se oxidan muy rápido o se puede presentar pues un agente, incluso en la misma fabricación, que va a hacer que se endurezca o se envejezca más rápido. Y un ablandamiento. Esos ablandamientos normalmente se dan cuando hay mucho contacto con el agua. O no se hizo una selección adecuada y
de pronto la grasa tiene pues se puede considerar como con deficiencia de estabilidad mecánica. Es importante que sepan que las grasas tienen una vida útil larga, pero no son eternas. Incluso un tip adicional es que, por ejemplo, nos preguntan en el tema de las chumaceras, que bueno, pero esta grasa, ¿cómo sale? ¿O cada cuánto se cambia? ¿O cómo es el manejo? Bueno, usted las chumaceras las va a relubricar de acuerdo a su plan de lubricación. Pero lo recomendado es que cada 6, máximo cada 8 meses, usted en un mantenimiento programado destape la chumacera, retire la mayor cantidad de grasa posible y vuelva a lubricar con grasa nueva. Esto va a hacer que salga toda esa grasa vieja que se tenía y va obviamente a aumentar esa vida útil tanto de la grasa, pues porque la estás cambiando, como el rodamiento. O sea, le estás dando un mejor manejo a esas grasas. Es lo recomendado. Aquí termina la parte teórica. Ahora quiero mostrarles dos software. Uno va a ser este. Uno va a ser para la selección como tal de la grasa. Y el otro va a ser para la cantidad de relubricación y el tiempo de relubricación. Uno es, digamos que no son dependientes, sino como complementarios. Usted puede utilizar uno, puede utilizar el otro, pero yo recomiendo utilizar los dos. El Loop Select más para saber qué grasa es la que mejor se va a comportar de acuerdo a la aplicación, y el otro es más para esos tiempos de relubricación y cantidades de relubricación. Adicional, Dial Set, que es esta segunda que tengo aquí, me va a ayudar a saber cuál sería el lubricador adecuado de acuerdo a la cantidad, a cuánto tiempo setearlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver las dos aplicaciones o software cómo funcionan. Ambas se encuentran en la plataforma SKF. Aquí está el nombre, SKF Loop Select. Ustedes simplemente entran a SKF y lo buscan así y ya aparece para ingresar a la herramienta. Y igualmente con Dial Set. El Dial Set tiene un plus adicional que yo lo considero como un plus porque tú puedes descargar el aplicativo e instalarlo en el computador. Si no estoy mal, incluso tienen aplicación para celular. Entonces, tú lo puedes, digamos que yo lo considero como un plus porque el día que tú de pronto no tengas internet, igual vas a poder trabajar con esta herramienta. Entonces, bueno, entremos en materia. Simplemente aquí, en la sección de Start, le dan en condiciones de la aplicación y ya te lleva a esta sección. En esta sección, lo que tú tienes que hacer es simplemente agregar la referencia del rodamiento. Por ejemplo, me acuerdo de un caso puntual que hice esta semana de un 6314. Incluso miren que acá ya lo tengo registrado. Entonces ustedes le dan buscar. Ah, qué pena, se me cerró. Ah, bueno, al momento de buscar, él aquí me va a mostrar las diferentes referencias que usted puede seleccionar. O sea, tenemos esta que es con sello de caucho, con sello metálico, esta que es para altas temperaturas, bueno, en fin. Yo, digamos que en este caso tengo la más estándar, es un rodamiento abierto sin ningún problema. Y él aquí incluso me pone directamente a qué tipo de familia pertenece. Es un rígido de bolas, me trae las dimensiones. Algo que yo hago es siempre como tratar de hacer las dos, manejar los dos software al tiempo. Entonces, por ejemplo, en Dial Set, no los voy a enredar mucho, solamente en esta parte inicial te pregunta por las dimensiones del rodamiento. Si de pronto no te las sabes o no las tienes a la mano, simplemente vienes, copias y pegas. Entonces, bueno, o copias manual, 150, 35. 150, 35. Aquí incluso puedes seleccionar la familia. Está en inglés, pero digamos que la traducción no conlleva mayor conocimiento. Entonces simplemente rígido de bolas. A mí me gustan mucho los TLSD, digamos que son por su composición, por el tema de los LEDs, ¿cierto? Pero digamos que se pueden seleccionar otros. Incluso hay equipos, maquinaria que por defecto trae los LAGD.
¿cierto? Ya que estos se activan con gas y bueno, ya habrán diferentes motivos para su selección, pero aquí podemos seleccionar cualquiera y ya al final miraremos cuál es el más adecuado. Pero bueno, estamos trabajando con Loop Select, simplemente les quería mostrar como esa ventaja de ir trabajando con los dos al tiempo para hacer ese tipo de empalme. Aquí más abajo me dice que la temperatura típica de operación. Entonces, esta aplicación, este rodamiento es un motor para un compresor de amoníaco. Entonces, la temperatura más o menos es 60 grados. La temperatura mínima al inicio es más o menos de 40, antes pues como de empezar a funcionar el equipo. Y nos dan picos de temperatura incluso a veces de 80. Es bueno tener como ese rango ahí mapeado. Velocidad de rotación 2970, o sea 2970 RPM. El tema de la carga muchas veces es difícil tenerlo, incluso pues hay un software que nos ayuda, hay diferentes ayudas en general. En este caso pues por el tiempo no alcanzo a profundizar, pero para este caso es medio, ya que es un compresor y no demanda pues como mucha carga. Esta aplicación como tal no tiene cargas de choque y tiene una temperatura ambiente de más o menos como de 30 grados. Si de pronto el lugar siempre tiene una temperatura ambiente superior, pues se puede poner superior a 35, incluso menor a 10 grados. Pero para esta aplicación no aplica. Damos Start para que le empiece a hacer su análisis y aquí nos arrojan las diferentes grasas que nos ayudarían a suplir esta necesidad o que se acopla a las condiciones de operación. Entonces acá tenemos el LGMT2, que es para aplicaciones generales. Incluso yo cuando selecciono alguna, él simplemente directamente me va a mostrar los componentes de la grasa, el color, información como tal de la grasa. Entonces a mí, por la experiencia, por diferentes conocimientos, me gusta más cómo trabaja la HP. Entonces se selecciona aquí pues el rango, digamos, ¿cómo decirlo? El valor o la selección va a ir muy acorde a estas estrellas que me da el software. Entonces podemos ver que todas estas nos dan 5 estrellas. Yo podría seleccionar cualquiera. El factor kappa es un factor que se recomienda que esté entre 1 y 4. Pero eso también va a depender un poco de la temperatura, ya que esta me va a llevar a cambiar como ese tema de viscosidad y valor kappa. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono la LGHP2, también, como les decía ahorita, me va a traer como todas las características. Aquí puedo cambiar incluso si es de alta contaminación. Entonces, esta aplicación tiene alta contaminación y opera diariamente 24 horas, o sea, 24/7 este equipo. Y le doy recalcular. Cuando yo le doy recalcular, él aquí por defecto me dice cuál sería el lubricador automático recomendado. Sin embargo, a mí por eso me gusta trabajar como con los dos software. Aquí simplemente me da una opción inicial, pero yo puedo ir directamente al software que me va a ayudar a eso. Aquí incluso yo puedo sacar un reporte, ya que si ustedes necesitan de pronto entregarle un soporte adicional al superior para una aprobación. Entonces ahí puedo sacar el reporte, donde me va a traer pues las condiciones de operación que ya inicialmente seleccioné, las propiedades de la grasa, en fin. Bueno, por este lado terminamos la parte de la selección de la grasa. Ahora vamos a ver con el software, con el otro software, Dial-C, que si ustedes lo ponen directamente en la plataforma SKF, los va a llevar a la herramienta. ¿Cuáles serían esos tiempos y cantidades de relubricación? Los software, como pueden ver, son fáciles de manejar, son fáciles de entender, aunque estén en inglés. Si no estoy mal, incluso se pueden traducir con esta opción pues, que nos dan estos buscadores. Pero igual no tienen como ningún requerimiento adicional. Aquí entonces ya pusimos los diámetros, diámetro interno, diámetro externo y ancho del rodamiento. Seleccionamos la familia del rodamiento. Esta parte de cuál lubricador automático pues se puede poner al final. Y esta parte de cuál sería la grasa también se puede poner al final. Simplemente vamos primero como con las condiciones. Entonces, temperatura de operación
esta es la temperatura de operación, dijimos que era más o menos 60, entonces está bien la opción aquí entre 63 y 78. Velocidad de operación 2970. 24 horas, contaminación habíamos dicho que alta, carga moderada, carga de choque no, temperatura ambiente. Esta es orientación del eje, normalmente son horizontal, igual hay aplicaciones que tienen vertical. Una de las razones de escoger grasas en una aplicación vertical es que es más fácil retenerla, para que lo tengan por ahí presente. Esta es por donde se va a lubricar o por donde va a llegar el lubricante al rodamiento. Hay algunos rodamientos como los de rodillos a rótula que tienen en la parte media unos agujeros donde llevan directo a la parte interna, pero digamos que no pasa con los rígidos de bolas, entonces simplemente por un lado. Y aquí nos preguntan que si el aro externo rota, en este caso no. Él allí ya hizo su análisis. Entonces, si usted no tiene la grasa, digamos que este software me permite varias cosas, entre ellas es que si usted no tiene grasas SKF, entonces simplemente pone que no hay una específica. Y él, para esa grasa de otros fabricantes, te va a dar te va a dar un cálculo y un análisis de este tipo. Entonces, para este caso en especial, por ejemplo, tenemos que son 5100 horas. Este es un cálculo inicial. Él hace un intervalo corregido, o sea, él se corrige teniendo en cuenta que pueden haber variaciones o fluctuaciones en el ambiente y nos da una corrección de intervalo de 700 horas. Cada 700 horas se van a aplicar 26 gramos. Sin embargo, usted puede hacer reglas de 3 o puede jugar con esos valores. Por ejemplo, acá incluso nos dice que podemos diariamente suministrar 0.88 gramos y que un TLSD de una capacidad de 125 gramos lo vamos a setear a 4 meses. Sin embargo, si usted selecciona la grasa que ya habíamos previamente seleccionado en el otro software, que es la HP, vemos cómo estos tiempos van a aumentar casi que al doble. Entonces, si usted tiene que relubricar menos, esos son costos menores, o sea que mi grasa va a tener una duración más amplia. Y el rodamiento va a seguir teniendo, o incluso va a tener mejor desempeño. Entonces acá ya no teníamos 0.88 gramos, sino es casi que medio gramo al día. Pero entonces usted no va usted difícilmente tiene la herramienta para suministrar medio gramo al día. Lo que usted va a hacer es simplemente cada 4 días va a aplicar 2 gramos. O empieza a jugar como con esas reglas de 3 para que usted tenga una relubricación lo más adecuada para sus equipos. O si tiene lubricador automático, simplemente seteamos a 8 o incluso pues ya por acá en uno de estos LAGD A7 o este A4, pues ya depende de cuál seleccionemos. Simplemente seteamos a un rango diferente. Yo creo que ya para estos, bueno, incluso mira este que es de 120 mililitros, lo que va a pasar es que ya va a ser a 3 meses. Pero bueno, vamos que ya de acuerdo al lubricador automático vamos a variar ese set, ese punto de acorde pues a lo que se necesita. Entonces acá podemos ver nuevamente, entonces seleccionamos el TLC 125, la grasa que ya hemos seleccionado. Entonces vemos, este es el dato más importante, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. O sea, ¿cuál es ese tiempo de relubricación y cantidad de relubricación? Eso es lo que nos va a ayudar a tener un plan de lubricación acorde, un plan de lubricación pensando en la vida útil del rodamiento. Esos son los dos software que quería que vieran. Digamos que por ahí ya el entrenamiento ya casi termina. Para finalizar, les quería mostrar el catálogo de SKF para el tema de rodamientos. Entonces acá dale. Bueno,
qué pena ahí, continuamos. Entonces, lo que les iba a mostrar era que si ustedes en los buscadores o en Google ponen Mapro SKF, él nos va a llevar en el primer link, él nos va a llevar al catálogo de herramientas y de lubricación de SKF. En este catálogo vamos a poder validar cuáles son las características de los lubricantes. Entonces, bueno, no solo eso, también vemos, como les decía, productos de mantenimiento o herramientas y adicional todo lo que es lubricación. Entonces, en la parte, más o menos, la parte final, vamos a ver todo lo de lubricación, por acá, más o menos. Entonces, aquí vamos a ver herramientas, vamos a ver lubricadores y digamos que lo importante que quiero que vean es que aparecen todas las características de las grasas. Todo lo que tiene que ver con sus semáforos de colores y rangos de temperatura. Adicional, las compatibilidades, entonces están todas las tablas para espesantes y aceites. Y empezamos a ver todas las grasas y sus características, el tipo de espesante, la viscosidad, donde es bueno aplicarlas para los ejes verticales. Acá vemos rangos de temperaturas, punto de goteo, viscosidad del aceite, la estabilidad mecánica que ahorita vimos que era bastante importante, resistencia al agua de acuerdo a la aplicación, ¿cierto? Acá vemos todas las características de las grasas. Es importante que las conozcan, que veas que esto es una información abierta a cualquier persona, ¿cierto? Para que ustedes aprecien, aquí hay otras grasas con la misma información, como vemos en su mayoría es grado de NLGI 2, 3, ¿cierto? Y aquí ya vemos puntual cada grasa para aplicaciones típicas, una descripción en general de la grasa y sus características, qué tipo de espesante, qué tipo de aceite, incluso el color de la grasa, rangos de temperaturas, por acá. Esto es importante, que ustedes sepan en qué tipo de envases o qué tamaños se pueden pedir las grasas. Entonces, desde tubos de, por ejemplo, 35 gramos hasta unos tambores de 180 kilogramos. Que ustedes sepan que tenemos toda esa capacidad para suministrarle a ustedes, ya sea para aplicaciones muy grandes o aplicaciones ya más pequeñas. Aquí están todas las grasas. También hay aceites para aplicaciones, más que todo para cadenas o pues para el requerimiento pues, que ustedes tengan. Por acá más adelante está toda la parte de lubricadores automáticos. Entonces vemos las descripciones de los LAGD que les explicaba hace un momento. Incluso aquí pues las diferentes referencias de acuerdo a una misma grasa. ¿Qué más podemos ver acá? Vemos los TLSD, su información con respecto a los LED que son tan importantes y de una ayuda pues muy especial. Aquí encontramos toda la información que necesitemos al momento de hacer una selección. De qué contiene, para qué me sirve, el color, ¿cierto? Es importante que no se confundan entre las marcas con los colores. Hay otros fabricantes que tienen una grasa azul y SKF también tiene una grasa azul. Esas grasas no quiere decir que son la misma o tienen las mismas propiedades. O sea, cada fabricante para sus grasas tiene su color específico. El color simplemente es un distintivo entre el mismo fabricante. O simplemente es un color que se da porque tiene un espesante en específico, pues no es algo tan relevante, pero es importante que sepan que si la grasa azul SKF no tiene nada que ver con la grasa azul de otro fabricante, no pueden confundir eso, tienen que validar las fichas técnicas o asesorarse por el distribuidor o por la misma marca. Yo creo que hasta ahí de tiempo estamos bien.
Así que muchas gracias por estar aquí y cualquier cosita estamos disponibles. Ay, se cayó. Bueno, listo. Listo. Como tal, esto era lo que le queríamos mostrar. Cualquier requerimiento en específico, sabe que cuentan con un departamento de ingeniería disponible para estos casos. Si tienen, si quieren cambiar de grasas o de pronto tienen algún problema con la que tengan actualmente, se pueden comunicar con el ingeniero que tengan de contacto, comunicarse a Rodando y solicitar el apoyo o con la ejecutiva de cuenta. Estamos disponibles, estamos abiertos a cualquier inquietud. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y que terminen un buen día. Hasta luego.